Mi esposo no me ha respondido el WhatsApp que le mandé hace 3 minutos. ¡Ah! ¿Se acuerdan cuando en el cole alguien llevaba una revista con algún test y todos sacábamos una hoja de papel para numerarla y poder ir anotando nuestras respuestas A, B, C o D y luego sumar cuántas A, ¿Cuántas B? ¿Cuántas C? ¿Cuántas D? teníamos para saber cosas de vital importancia para nuestra vida? Tipo, ¿tienes estilo para conquistar a alguien? ¿O qué tan buena amiga eres? ¿O descubre con qué animal se identifica tu alma? Cosas profundas e importantes, claro. En fin, les tengo uno de esos test y me dirá en qué pones tu atención primero. ¿Listos? Solo son 3 preguntas, no hace falta escribir nada. 1. Estás haciendo una tarea cuando escuchas que comienza a llover. ¿Te recuerdas que dejaste un par de zapatos limpios al aire libre? ¿A qué le das atención primero? A. La tarea. Ya estoy inspirada y si se mojan los zapatos, pues los vuelvo a lavar. B. Los zapatos. Dejo la tarea a un lado, después de entrar los zapatos la retomaré y corro a salvar los zapatos de una buena empapada. 2. Te duele la cabeza desde hace un par de horas y al fin podrás tomar una pastilla. Y mientras la buscas, escuchas un grito de alguien que vive contigo y el sonido de cristales quebrándose. ¿A qué le das la atención primero? A. Mi cabeza. Termino de buscar con toda tranquilidad mi pastilla y voy a tomármela. Luego reviso si esa persona está bien. B. Averiguar qué pasó. Suspendo la búsqueda de mi medicina. Es más, hasta se me olvida que me duele la cabeza y voy corriendo a ver si esa persona está bien y necesita ayuda. 3. Estás preparando una ensalada y mientras cortas un tomate te pasas lastimando un dedo y comienzas a sangrar. ¿A qué le dedicas atención primero? A. Sigo preparando la ensalada. A mí me encomendaron esta tarea y yo la terminaré y seré responsable. Luego veo qué pasa con el dedo. B. Corro a lavarme el dedo, revisar qué tan profunda es la herida y probablemente me pongo una bandita para que deje de sangrar y ya controlada la hemorragia, vuelvo a la cocina. ¿Cómo te fue? Me atrevería a decir que sacaste mayoría de B, ¿cierto? Si sí sacaste más de una B, deja un like aquí abajo. ¿Por qué lo sabía? Porque nuestra mente suele dar prioridad a ciertas cosas sobre otras. ¿Y a qué cosas les da prioridad? Y aquí sí comienzo a hablar de pensamientos negativos. Porque así somos de fábrica. Nuestro cerebro da prioridad siempre a cosas que percibe que podrían representar un peligro. ¿Notaron que dije la palabra percibe? Sí, solo con que perciba y crea que hay algo que no está donde le gustaría que estuviera, ya lo registra como algo a lo que hay que dar prioridad. No queremos que se vuelva un peligro. Los llevaré en un viaje por el tiempo. Digamos que uno de nuestros antepasados que vivía en las cavernas y que tenía que salir a cazar o recolectar para comer, está a medio bosque cortando unas fresas de lo más tranquilo. De repente, escucha que se mueven unas hojas de unos arbustos cercanos. Ese ruido por sí mismo no es malo ni peligroso, pero lo percibe como una posible amenaza. ¿Y si eso es un oso o un tigre y me ataca y me mata? Suelta las fresas y se aleja para salvar su vida. Este mecanismo del cerebro de priorizar lo que percibe como peligroso sigue funcionando hasta nuestros días. ¿Y para qué sirve? Para asegurarse que sigamos vivos. No comprobó si era un tigre o un conejito. Ese ruido en los matorrales le hizo imaginar que detrás de ellos había algo peligroso que amenazaba su vida. Esa capacidad para inventar posibles escenarios y en general pintarlos muy dramáticos y peligrosos es algo que nos acompaña hasta nuestros días. Y aquí es donde aparecen nuestros pensamientos negativos. Me gusta recordar que los pensamientos no son la verdad, son solo aproximaciones, intentos, hipótesis que nuestra mente hace sobre la realidad. ¿Otra vez? Nuestros pensamientos no son la realidad, no son la verdad. Si tenemos un amigo, Todos hemos conocido a alguien así, que le encanta inventarse historias, agrandar los hechos, dramatizar un poco su vida. Y cada vez que nos cuenta algo, ya sabemos que tenemos que creerle la mitad de lo que dice. Lo escuchamos y todo, pero desde que empieza con sus narraciones, ya le bajamos 2 rayitas a lo que le creemos, ¿verdad? No pensamos en eliminarlo y desaparecerlo. No nos peleamos con él y creemos que es nuestro peor enemigo. No, solo lo dejamos ser. Y hasta nos divertimos mientras él nos cuenta su última gran aventura. Eso mismo son nuestros pensamientos negativos. No necesitamos eliminarlos, solo dejarles de creer. Existen porque son necesarios para alertarnos sobre posibles peligros. El asunto es que ahora nuestros peligros ya no son un oso o un tigre. Ahora nuestros peligros son... Mi esposo no me ha respondido el WhatsApp que le mandé hace 3 minutos y ya lo vio. O... ¡No puede ser! Aumenté 2 tallas y 10 libras. o... Volteó a ver su celular mientras yo hablaba. Están de acuerdo que ninguno de estos peligros atentan contra nuestra vida, ¿verdad? Pero los percibimos como tales porque creemos que podrían ser un tigre disfrazado. Entonces, el WhatsApp sin contestar se vuelve peligroso porque podría estar ocultando la falta de interés de mi esposo hacia mí. Y eso es lo que me hace sentir insegura, en peligro. Haber aumentado de talla se vuelve peligroso porque podría desencadenar un rechazo social. Y eso es lo que me hace verme en peligro. Y que alguien voltee a ver su celular mientras yo hablo
solo podría ocultar la falta de amor hacia mí. Eso es lo que me hace saltar en alerta máxima de peligro inminente. Pero revisémoslo una vez más. Que a alguien no le interese, o que alguien me rechace, o que alguien ya no me quiera, ¿es peligro de muerte? No. Lo percibimos así, lo hemos creído así, pero realmente no lo es. Porque por mucho que sí pasen esas cosas, y lloremos y nos duela, y pasemos una tarde en pijama comiendo helado de chocolate frente a la tele, me contaron que algunos hacen eso, seguimos vivos. Por lo tanto, a los pensamientos negativos no hay que combatirlos o eliminarlos. No son malos, solo son inocentes. No tienen toda la información a la mano sobre X situación, y lo que hacen es inventarse el resto, lo mejor que pueden, con la intención de cuidarnos y salvarnos del peligro. Hasta nos quieren los pensamientos negativos, mis gordos. Así que me parece que lo mejor que podemos hacer con ellos, porque no desaparecerán, mucho menos si nos empeñamos a que desaparezcan, es aprender a escucharlos como al amigo grandilocuente que tenemos, con paciencia y hasta con ternura. Aprender a observarlos y hasta divertirnos con ellos. Porque si le creemos al pie de la letra todo, nos llevará en una montaña rusa de emociones, preocupaciones, dolores, intrigas, dramas y demás, que no son necesarios, que nos desgastan y nos hacen vivir en constante estrés y a la defensiva. Ahora que comenzaron las lluvias por aquí, un día comencé a estornudar, y como al tercer estornudo me brincó el pensamiento: ¿y si me enfermo? ¿Y si es, ya sabes qué? Inmediatamente lo vi y me dije: Ay, mentecita linda, ¿hasta dónde te fuiste por un par de estornudos? Gracias por alertarme, pero vamos a poner atención cómo me siento el resto del día, ¿sí? Gracias por tu cariño, vales mil, nunca cambies, TQM la tuti. y ya. Y así trato de hacerlo con todos. Saltan, los escucho, les creo la mitad o no les creo. Y lo interesante de no combatirlos, sino de dejarlos estar, pero sin creerles todo, es que he notado que poco a poco, solitos, dejan de insistir en ciertas cosas o ya no brincan tanto aquí adentro en la cabeza. Hay un mecanismo natural y necesario para que se formen pensamientos negativos, y afortunadamente también tenemos la capacidad de aprender a comprenderlos, cuestionarlos y dejarlos ser, sin que nos atrapen y nos enganchen en el juego sin fin de creerle todo a este amigo exagerado, inventor y un tanto mentirosillo que tenemos todos. Como dije en un video anterior sobre pensamientos negativos, que te dejo aquí y te recomiendo ver, los pensamientos son solo una representación o interpretación de la realidad. La realidad es más completa, es más generosa, es más simple. Por eso recuerda, con lo que hoy ya tienes, también puedes vivir a colores. Vivir a colores. Vivir a colores.